Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje con mezcla de reporte de vuelo. Estoy aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito porque estoy volando hoy hacia Río de Janeiro, pero lo haré por primera vez desde que se abrió hace exactamente un año por el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, la nueva terminal, o como le dicen también el nuevo aeropuerto. Así que por primera vez voy a estar conectando por ahí en un vuelo. En la antigua terminal conecté muchísimas veces, pero es la primera vez que conecto en la nueva infraestructura. Entonces aquí les voy a mostrar un poco de detalles de cómo es el vuelo, el proceso de viaje hasta Lima, pero en Lima vamos a ponernos de lleno con el contenido para mostrarles cómo es el pago de la TUA, de la famosa tasa de transferencia internacional, cómo se hace el pago, las opciones que hay con tarjeta de crédito online. Todo eso les voy a ir mostrando y vamos a estar hablando en este video. Desde ya les invito a que te suscribas al canal y que me comentes abajo en los comentarios qué opinas de esta tasa de conexión. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Lo que tú quieras, déjame saber al respecto también del aeropuerto de Lima, lo que tú quieras, pero vamos a hablar hoy mucho de la tasa de transferencia. ¿Estás de acuerdo? Hasta el momento ningún otro aeropuerto de la región lo hace, pero Lima lo está haciendo y parece que ha perdido algunos vuelos y algunas nuevas rutas que se van a inaugurar. Bueno, vámonos para adentro a dejar la maleta con la TAM. Estoy volando con ellos hacia Río de Janeiro el día de hoy. Casi las 4 de la mañana en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Mi vuelo sale a las 6 de la mañana, así que una vez que entreguemos la maleta nos vamos a filtros de seguridad, migración y a nuestra sala de embarque. Vámonos para adentro que está un poquito frío. Movimiento actualmente en el aeropuerto de Quito. Algunos vuelos nacionales se preparan para salir un par de horas más, pero ahorita el movimiento clave está en vuelos internacionales. Ya vamos a ver también qué vuelos hay, pero primero vámonos a deshacer de la maleta. Estoy viajando en este primer tramo en cabina Premium Economy, así que vamos a hacer uso de ese beneficio. Listos, entregado el equipaje, nos vamos hacia filtros de seguridad a buscar nuestra sala de embarque. Entramos por la zona C hacia filtros de seguridad. Solo pasar a la sala de... Listos, filtros de seguridad, vamos ahora a migración. Vamos a hacer migración biométrica para evitar un sello más en el pasaporte. Listos, pasados migración, ahora estamos en el renovado y ampliado Duty Free del aeropuerto de Quito. Vamos a nuestra sala de embarque. Por aquí es el ingreso a la nueva sala VIP del aeropuerto de Quito, que recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y vean el video que está fresquito, donde recorro las nuevas instalaciones y espacios de la sala VIP internacional. Otros temas que vamos a estar revisando en este reporte de vuelo aeroreportaje es los tiempos de conexión en Lima. Desde la nueva terminal vamos a ver cuánto tiempo toma conectar, cómo son los flujos, qué tan lejos es, cuánto tiempo toma desde que te bajas del avión hasta que llegas al filtro de seguridad o incluso hasta que llegas a la puerta de embarque. Todos esos temas vamos a estar revisando también en este video y vamos a ver la tecnología. Tienes que sacar la laptop de la mochila, todos esos detalles. Ahorita en Quito, en filtro de seguridad, no me pidieron sacar la laptop. Vamos a ver en Lima sí, yo diría que no, por los nuevos equipos que tienen. Así que todos esos temas vamos a ir analizando, revisando para compararlo con Bogotá versus Panamá y todos esos detalles que nos gusta mucho conocer para disfrutar el viaje y también conocer qué tan fácil, qué tan práctico y conveniente está conectar en Lima, independiente de la tasa que vamos a hablar en un rato más adelante en este video. Ahí están los vuelos que salen a esta hora: Bogotá, El Salvador, otro Bogotá, Panamá, Lima, que ese es mi Lima de las 6 de la mañana, Miami, otro Bogotá, Houston y otro Panamá. Estamos ya en nuestra puerta de embarque, la A12, vuelo 2389, eso quiere decir que es operado por LATAM Perú. Vamos a ver qué aviones más adelante. Inició el abordaje del grupo número 1, el cual estoy yo. Recuerda, solo levántate cuando tu grupo sea llamado. Bueno, está muy oscuro todavía, pero ahí está nuestro Airbus 320, matrícula Charlie Charlie Bravo Foxtrot Uniform, con 12 años desde su primer vuelo. Vamos para adentro. Estamos en nuestro primer asiento del día, fila 2, asiento F o Foxtrot, con una buena vista a la ventana, por la ventana más bien, y tenemos un 737 MAX
de United estacionado junto a nosotros. Celulares y tablets deben ser guardados y apagados durante el rodaje de aterrizaje. Iniciamos rodaje para la pista 36 y despegamos hacia Lima como primera parada del día. Y también ya empieza a aclararse el día, así que ya podemos empezar a disfrutar de los aviones. Y miren que tenemos ahí el primer Airbus 321 de Aero Regional. Todavía no sabemos cuándo empieza sus vuelos, pero ahí lo podemos ver. Miren esa belleza, el Chimborazo, la montaña más alta del mundo si lo tomamos en cuenta desde el centro de la Tierra. Muy bien, ha llegado el servicio de comida en Premium Economy de LATAM en vuelo desde Quito a Lima. Aquí hay un sándwich caliente, tenemos frutas, la clásica barra energética de esta ruta, pedí agua con gas y también tenemos un agua aromática a elección. Vamos a ver qué tal todo.
Gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Cuando se dé inicio al desembarque, abran con cuidado los compartimentos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que al ser parte de nuestro programa LATAM Pass podrán viajar por el mundo mientras acumulan millas para canjear por tickets y acceder a mejores beneficios. Los invitamos a planificar sus próximos viajes de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete Hotel Auto y más. Siempre acumulando vuelos internacionales no es necesario realizar migración ni retirar el equipaje, si este fue etiquetado a destino final. Para pasajeros en conexión internacional, este pago puede realizarse de forma presencial en los módulos del sector de conexiones o de manera digital a través de la página web del aeropuerto. Si su siguiente conexión es un vuelo nacional, primero deben realizar migración, retirar su equipaje y pasar por el control de aduana. Aterrizados en Lima, 2 horas de vuelo, nos dirigimos ahora a buscar la zona de conexión internacional. El TUA ya lo tenemos pagado y vamos a hablar de eso un ratito más. Tenemos 1 hora 20 minutos de conexión aquí en Lima, así que tenemos que apurarnos un poquito en este proceso. Vamos a ver cómo nos va. Nos bajamos del avión exactamente a las 8:11 de la mañana. Vamos a ver a qué hora llegamos a la puerta de embarque. Vamos a usar las pasarelas para ir un poco más rápido y continuamos este recorrido, este viaje hacia Río de Janeiro. Parece muy bien que haya estos relojes para que te recuerden la hora exacta en el momento. Vamos ya caminando unos 3 minutos. Todavía falta largo camino para llegar a la zona de conexiones. Es un buen momento para hablar de cómo se paga la TUA. Tienes 2 opciones. 1, hacerlo a través de la página web. Entras a la dirección que les dejo aquí abajo y vas llenando los datos que ahí te piden. Tu número de vuelo, nombre del pasajero y datos muy básicos. Y de hecho la página es muy buena, funciona muy bien. Es súper rápida, pagas con tarjeta de crédito o débito, incluso pagué con débito de Ecuador. En el caso de Ecuador te cobran un 5% extra por salida de divisas. Y prácticamente eso es todo. Es un proceso muy fácil, sencillo y recomiendo que lo hagan online para ahorrarse mucho tiempo. Como les decía, pagar online es la mejor opción, súper rápido. Te genera un código QR y ese código QR tú puedes presentarlo directamente aquí en el aeropuerto. Te lo van a escanear y va a decir que ya pagaste los $11,86 que cuesta la tasa de transferencia internacional. De ahí, la otra opción, que es la que menos recomiendo, es pagar aquí presencialmente en el aeropuerto. Pero no recomiendo eso porque mucha gente no conoce este pago y se hace mucha fila. Es lo que me han contado. Todavía no lo he visto, como les digo, primera vez que voy a conectar aquí en Lima en un vuelo internacional en la nueva terminal, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos caminando ya en este momento 8 minutos y nos falta todavía bastante camino por delante. Y el vuelo empieza el embarque exactamente en 8 minutos, así que tenemos que apurarnos. Incluso cuando llegas al aeropuerto te conectas al Wi-Fi, escaneas ese código QR y vas a poder pagar en línea esta tasa de conexión. O si no, puedes hacerlo, aquí ya empiezan a haber lugares para pagar solo con tarjeta de crédito. Vas haciendo esta fila, pagas ahí a la señorita y te van a dar el QR que te permite conectar internacional. Aquí hay otro puesto de pago presencial, pero ahora es este paso de gana, vienen algunos minutos, lo pagan en línea en su casa y ni un problema. Vamos caminando bastantes minutos y eso que la puerta de embarque a la que llegué es una puerta relativamente cercana, hay más lejanas, así que sería la caminata mayor, pero
Esto es lo que se espera de aeropuertos grandes. De primer nivel la gente se queja que aquí se camina mucho, pero en cualquier aeropuerto del mundo que sea grande, como esta categoría de Lima, se camina esto y mucho más. Vamos llegando a estas bonitas puertas que siempre les comento en los videos de Lima, y con eso estamos casi en el lugar donde se divide entre ingresar al país, migración o conexión. Vamos a ver. Si vuelas con LATAM, aquí tienes mostradores de ellos que te pueden informar sobre la puerta de embarque de tu vuelo, o si no, llegas acá, todas las pantallas para buscar tu siguiente conexión. Ahí está mi vuelo, es el 2414 LATAM Perú, puerta C4. Aquí puedes pagar la TUA, y los que tienen pagado la TUA, seguimos por acá recto. Y se escanea el código QR en unas maquinitas muy modernas y llegamos ya a los filtros de seguridad de la conexión internacional del Jorge Chávez. Primera vez que estoy aquí, son las mismas máquinas que vemos arriba. Listos, hemos pasado filtros de seguridad de conexión internacional. 2 minutos exagerando entre fila y entre la inspección. No tienes que sacar ningún tipo de laptops. Puedes pasar con líquidos sin ningún problema. Así que seguimos ahora hacia nuestra puerta de embarque C4. Y si ustedes se preguntan cuando hagan conexión en Lima, ¿a qué parte del aeropuerto salimos? Vamos a ver. Sí, justamente esto es algo que me intrigaba. Vamos a ver a qué parte salimos directamente con estas escaleras. Salimos justo en el Duty Free, en la parte principal, el Duty Free gigante que tienen acá. Así que vamos ahora a buscar nuestra puerta C. Hay una alarmita activada en el terminal muy molestosa, no sé, alarma de qué será, pero se escucha mucho ruido acá. ¿Qué habrá pasado? Tengo que confesar, tenía muchísimas ganas de algún momento aquí en Lima usar las puertas de la zona C, y hoy lo vamos a hacer con nuestro vuelo hacia Río de Janeiro. Así que vamos a ver cómo es la operación en estas puertas C, que son bastante alejadas, son las más distantes y como también son las más aisladas. Ya les voy a mostrar por qué. Este es el gran pasillo que conecta la sala C. Estamos aquí ya recién en la C1, tenemos que seguir otra vez hacia el fondo y estaremos llegando a la C4. Hemos caminado hasta el momento exactamente 17 minutos, no es mucho tiempo entre caminata, filtros, es poco. No sé si será hora baja para conexiones, pero al menos a mí no me pareció que sea un proceso lento, porque antes en la antigua terminal el proceso era terrible, era súper lento, demorado, se armaban filas para conectar vuelos, así que al menos hoy la experiencia ha sido extraordinaria. Los famosos techos del aeropuerto de Lima, tan polémicos que han sido y que los hemos encontrado en aeropuertos como Río de Janeiro. Recientemente los encontramos también en Fort Lauderdale. Entonces ya creo que el tema de los techos va pasando de moda, pero sin duda es un tema bastante pintoresco de esa terminal. Ahí está la puerta C4. Me voy a pasar un poquito, pero ya regresamos. Aprovechando que me pasé un poquito mi sala de embarque, quería mostrar esto. Han hecho unas pequeñas islitas, unas pequeñas tiendas para que la gente tenga que comprar, que consumir, comprar botellas de agua, unos snacks, porque si se fijan, aquí no hay absolutamente ningún local comercial. Si tú quieres comer algo, tomar algo, tendrías que volver todo este pasillo de regreso hacia la zona central de la terminal. Así que es una idea, ok, medio parche le digo yo, no me parece tan malo, pero se ve medio, no se ve tan bonito, se ve, como dije, muy parche. Bienvenidos a la puerta C4, donde va a salir el vuelo a Río de Janeiro, más tardecito un vuelo de regreso a Guayaquil. Bueno, regreso hacia mi país sería. Estamos llegando aquí, así que vámonos ahora para abajo a quedar totalmente aislados, porque estas salas C son las salas dinámicas, llamémoslas así, las que van cambiando entre vuelo nacional, vuelo internacional, son dinámicas en ese sentido, pero quedas en un lugar bastante cerrado, ya van a ver. Por ahí, por si acaso, esa plataforma de ahí para caminar es de salidas nacionales.
Estamos casi en nuestra puerta y tenemos vista de aviones, lo cual está preocupado de no poder ver más aviones durante esta parte del video, pero tenemos una vista bastante buena, bastante decente de la actividad en la plataforma del Jorge Chávez. Muy bien el Wi-Fi en el aeropuerto de Lima, no como el aeropuerto de Panamá, que te dan una hora el proceso para conectarte. Un botón y estás conectado y ilimitado. Bien. Y esto es lo que les decía, esta es la sala C4, quedamos totalmente aislados, encerrados, una especie de acuario le bauticé la vez pasada. Aquí afuera, con un vidrio de distancia, está la zona de salidas de vuelos nacionales. Y aquí adentro estamos en nuestro acuario. Si tú quisieras ir al baño, te toca volver por las gradas que me vieron que usé, subir, caminar el pasillo de arriba. Y si quisieras comer, tienes que volver hasta la zona central, hacia el duty free. Así que es bastante lejos y, como digo, bastante aislado y remoto. Ok, si algo tiene positivo las salas de embarque C, bueno, tiene un buen aire acondicionado, lo cual se agradece, es que tiene una vista bastante buena de los aviones, mejor que en otras salas de embarque de la terminal, que hemos dicho que este aeropuerto de Lima, la nueva terminal, no se caracteriza por tener las mejores panorámicas de aviones en Latinoamérica, junto con el aeropuerto de la nueva terminal de Santiago, la Internacional, la T2, dejan mucho que desear en cuanto a facilidades para ver aviones. Y contabilizando el tiempo total que me tomó desde que me bajé del avión hasta conectar a la sala C4, en este caso, fueron 24 minutos exactos. De un tiempo muy bueno, que deberían considerarlo para su conexión aquí en Lima, que lo sepan muy bien. He iniciado el abordaje del vuelo y como conclusión, desde que aterrizó el avión exactamente a las 8 de la mañana hasta llegar a la puerta de embarque fueron 35 minutos. Atrás de esa mampara hay otra sala de embarque que están también abordando y a ratos el audio se mezcla entre las dos salas y se vuelve medio confuso. Un temita ahí que les dejo en la mesa para que tal vez se pueda mejorar. Vamos abordando el vuelo y hasta el momento una muy buena experiencia conectando la terminal de Lima. No sé si es porque tuve suerte y era una hora de baja demanda, pero hasta el momento súper bien, muy rápido. Tiene una conexión de 1 hora 20 que tengo yo, lo haces muy bien sin ningún problema. Tienes que apurarte, sí, porque no puedes quedarte viendo el duty free nada, no puedes ir a la sala VIP, porque por ejemplo yo tendría acceso a la sala VIP de LATAM porque viajé en business desde Quito, pero no te da el tiempo, así que si quieres disfrutar, busca una conexión más larga, pero si quieres solo conectar rápido a tu próximo destino, está muy rápido, muy efectivo, hasta ahora súper bien conectar el Lima, ni una queja, excepto los detallitos que he mostrado por ahí, pero de la experiencia de conexión, súper bien. Y quienes me han acompañado hasta este momento del video, muchas gracias. Ya pasamos la parte inicial que queríamos ver la conexión en el Jorge Chávez. Ahora seguimos con el reporte de vuelo de la ruta Lima hacia Río de Janeiro, operado por LATAM Perú Airbus 320. Y uno de los temas que me interesa ver en este vuelo es el servicio, porque el vuelo desde aquí hacia Río de Janeiro me parece que son 4 horas de vuelo más o menos. Entonces veamos si cambia el servicio, porque ahora ya vuelo en económica. Así que vamos a ver de qué se trata el servicio en esta ruta. Empezamos a ver las diferencias de la ruta. Y hay una mantita, una almohada. Y tenemos fila 6, asiento A. Mientras sigue abordando el vuelo, les comento que la duración es de 5 horas 30 minutos aproximadamente. Bastante largo. Despegue y aterrizaje. Celulares y tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Si su dispositivo... By pulling on the loose end of the strap. To unfasten it, lift the top part of the buckle. In the event of an evacuation, leave your personal belongings on board. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente.
Y llegó ya el segundo servicio de mi ruta de hoy a Río. Frutas y un pastel y un sándwich caliente más bebida soft a elección. Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Y reportamos para eso. Hemos llegado a Río de Janeiro, Galeão, 4 horas 35 minutos de vuelo después y estamos aquí procedentes de Lima. Vamos ahora a migración, ver el equipaje y estamos en Río de Janeiro, oficialmente. Segunda vez que estoy en Río de Janeiro en este mismo año, siempre me sorprende lo enorme que son las áreas de la zona de ríos, es gigante. Miren todo el espacio que hay y no hay absolutamente nada más que solo para caminar, no hay nada. No sé, es como que es mucho espacio, no estoy acostumbrado a ver un aeropuerto con tanto espacio como este, que sin un uso, digamos, oficial o muy interesante. Miren todo el espacio que tiene este aeropuerto, es una locura. Estos pasillos, este es un pasillo pasado al vidrio y otro pasillo. Me vine acá porque aquí podemos ver aviones y disfrutar de este hermoso atardecer con muchos 737s de Gol. Estamos ya oficialmente en Río de Janeiro, Galeão. Ha sido una experiencia muy buena, el vuelo tranquilo, 4 horas y media. El servicio que ustedes vieron, el sándwich caliente siempre se agradece. Yo quería conocer justamente cómo era el servicio de LATAM en un vuelo de más de 4 horas. Así que bueno, vamos a continuar el recorrido. Aquí también se camina bastante, como en buenos aeropuertos grandes, como debe ser. No se deben quejar de eso, más bien demuestra que el aeropuerto está bueno. Así que bueno, vamos a migración y a ver la maleta y ya vamos a cerrar este aeroreportaje con vuelo de por medio. Sean todos bienvenidos a Río de Janeiro. Estamos ya casi llegando a migración. Son unos 15 minutos de caminata por lo menos desde que bajamos del avión. Pasamos migración, 15 minutos aproximadamente es lo que demoró.
porque llegamos con un vuelo de Emirates, así que eso hizo que todo se demore más. Y ahí está nuestro evento, por lo que vinimos a Río de Janeiro. Esto es de las cosas más geniales que hay y solo lo he visto en Río de Janeiro. Hay alguien que recibe la maleta para que baje suavito. Y bueno, aquí está la mía, llegó. Listos, tenemos la maleta, pasamos a aduana, migración. Se hizo medio lento, como les dije, porque llegó el vuelo de Emirates y también un vuelo de Bogotá. Pero realmente mis aplausos para migración de acá de Brasil. No fueron ni 15 minutos con unos 500 pasajeros en fila. Así que muy bien por eso. Estamos ya en Río de Janeiro, aeropuerto Galeão. Son las 5 de la tarde. Salí de mi casa a las 3 de la mañana y ya llegué acá. Bueno, acá estamos con diferencia horaria de +2 que Quito, pero bueno, igual. Ha sido un día largo de viaje que empezó muy temprano en la madrugada. Así que voy cerrando este reportaje que quería mostrarles con mezcla de reporte de vuelo, cómo es la conexión en Lima. Y déjenme decirles, muy bien, al menos yo tuve fantástica suerte tal vez, no hubo tanta gente, el proceso fue fluido, eso sí, se camina bastante. Si tu conexión no es tan obligada, tienes que caminar, apurarte, porque no te da tiempo para ver duty free, para comer algo, entrar a la sala VIP, es imposible, no te daría el tiempo. Así que bueno, eso quería compartirles con ustedes el día de hoy. Coméntame qué te parece el aeropuerto de Lima. Justamente es un año desde que se inauguró y bueno, por fin lo conecto, por fin puedo ver cómo es ese proceso en el Jorge Chávez. Espero que te haya gustado la información, comenta lo que tú quieras abajo en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto. Gracias por seguirme y por llegar hasta el final del video. Chao, chao.